¿Qué necesitan saber los padres de los niños con déficit de atención? ¿Qué es lo que necesitan educar a sus hijos? ¿Qué necesita saber un niño con déficit de atención? Necesitan saber 3 cosas. Cómo autocontrolar su atención a través de un plan de actividades y un ambiente organizado. Cómo manejar la impulsividad conviviendo con sus hermanos y con sus padres. Y cómo aprender a ser feliz. Seguramente observarán que esto es lo mismo para el caso de cualquier otro niño. La diferencia es que los padres de los niños con déficit de atención deben de lograrlo, pero de forma más metódica y a más temprana edad. El objetivo no es que el niño aprenda, sino que la familia se desarrolle. El objeto de la terapia, de la educación, no es el niño, es la familia. El objetivo general de la terapia para niños con déficit de atención es desarrollar habilidades mentales, metacognitivas como la anticipación y la inhibición, y ejecutivas como el autocontrol. La propuesta de esta escuela para padres es desarrollar estas habilidades educando al niño de forma especial en las actividades cotidianas, como obedecer a sus papás en casa, hacer la tarea, convivir y resolver conflictos. La intención es que todo lo que haga el niño en casa sea terapéutico, que quienes desarrollen la terapia sea su familia. La mejor terapia son las actividades cotidianas y la mejor terapeuta es la mamá, una mamá educadora. Si te interesa este proyecto de escuela para padres de un niño con déficit de atención o algún tema, suscríbete al canal y pide el tema que te interesa para crear el video. El contenido está formado por una serie de videos organizados en 3 secciones y listas de reproducción de este canal. La primera es la descripción del desorden de déficit de atención e hiperactividad. La segunda son temas para padres de niños con déficit de atención. Y la tercera, temas para la escuela y los maestros de los niños con déficit de atención. Cada video se evalúa con un cuestionario. La primera sección, descripción del desorden de déficit de atención, tiene como intención ofrecer información sobre esta alteración del desarrollo que les permita a los padres formarse expectativas y proponerse objetivos. También tiene como intención ofrecer información seria, sustentada y confiable, ya que en Internet abunda la información falsa y tendenciosa que desorienta a los padres. Los temas son los siguientes: descripción de la habilidad mental de la atención, el desorden de déficit de atención e hiperactividad, descripción, diferentes tipos, suspensión de síntomas, otros signos y desórdenes asociados, signos físicos y manifestaciones de laboratorio, factores relacionados con la sociedad y la cultura, aspectos relacionados con el género, frecuencia, evolución, patrón familiar, diferencias con otros desórdenes, criterios para el diagnóstico del desorden de déficit de atención, grados,
cómo distinguir al niño con déficit de atención del niño malcriado y el niño con carácter especial, efectos del déficit de atención en el aprendizaje, en los sentimientos y la personalidad del niño, como son baja autoestima, la ansiedad, la autojustificación, la estigmatización, la dependencia emocional, efectos en la familia, efectos en la escuela, efectos en la sociedad. ¿Cómo y quién hace el diagnóstico? Tratamientos. El tratamiento interprofesional. Se describirán diferentes tipos de terapia propuestas y se desarrollará suficientemente la información sobre el tratamiento farmacológico. La segunda sección, temas para padres de niños con déficit de atención, tiene como intención responder a la pregunta ¿cómo hacer? Para desarrollar las habilidades mentales del niño y su personalidad, con base a la experiencia en casos reales, en situaciones de verdad. Los temas son los siguientes: el significado de ser madre de un niño con déficit de atención, la familia y el matrimonio, la educación de los hijos, cómo explicarle al niño con déficit de atención su situación y el tratamiento, cómo lograr la obediencia, la disciplina y el orden en el hogar. ¿Por qué los padres no desarrollan la obediencia de los hijos? Consideraciones para lograr la obediencia. Recomendaciones para lograr la obediencia. Protocolo para la obediencia. Sanciones para conseguir la obediencia. Responder a la pregunta: ¿obedecer por confianza y con cariño u obedecer por temor? ¿Cómo evitar que el niño se sienta agredido o maltratado por las correcciones de sus padres? La relación del niño con déficit de atención con sus hermanos y el reglamento de convivencia. Diseño de un plan de actividades. Formación de hábitos. El juego, el uso de aparatos electrónicos y los medios de comunicación. Cómo hacer la tarea. Ejercicios terapéuticos. Control de rabietas. ¿Cómo hacer entender al niño lo negativo de las rabietas? Desarrollo de los sentimientos y la personalidad del niño. Desarrollo de la autoestima. ¿Por qué es importante la autoestima? Definiciones de autoestima. Elementos y características de la autoestima. Etapas del desarrollo. Principales fuentes de la baja autoestima. Actitudes y estrategias para desarrollar la autoestima. Manejo de ansiedad. La sociedad y la formación de la personalidad en el niño. La relación con la escuela y los maestros. Evaluación de la terapia o el tratamiento externo. La tercera sección, temas para la escuela y maestros de niños con déficit de atención, tiene como intención ofrecer información integrada, la de las dos secciones anteriores y las propias de la comunidad educativa. Los temas son los siguientes: elaboración del proyecto educativo para una escuela integradora, consejos para el director, consejos para el psicólogo escolar, actitudes y estrategias para los maestros, cómo tratar a los padres, protocolo de obediencia en la escuela, ubicación del alumno en el salón de clases, estrategias para la realización de actividades de aprendizaje en el salón, realimentación, uso de la libreta de tareas y revisión del trabajo,
Manejo de las interrupciones. Motivación para el alumno. Control de la conducta para salir al baño. ¿Qué hacer si no sigue instrucciones? ¿Qué hacer si reacciona con rebeldía? Manejo del grupo.